Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo pensaba que venía a hablar delante de un montón de gente joven, emprendedora, y veo que aquí hay gente con mucha más experiencia que yo probablemente. Bueno, me llamo Francisco Lara. Por contaros un poco mi formación, yo estudié empresariales en Bilbao. Perdón los nervios, pero no estoy acostumbrado a hablar en público. Estudié económicas después aquí en Zaragoza. Y a día de hoy dirijo una empresa que se dedica a la compra de materias primas para la alimentación a nivel en los mercados internacionales. Muy interesante, os lo aseguro, aunque no parezca. Bien, vamos a pasar la primera. Bien, ¿yo he fracasado en mi vida? Sí, he fracasado varias veces. He fracasado a nivel personal y he fracasado a nivel empresarial. ¿Me considero un fracasado? En absoluto. Porque creo, sinceramente, que fracasado es aquella persona que no es capaz de convertir sus errores en experiencia. Y yo eso lo he sabido hacer muy bien. Al menos me enorgullezco de ello. A día de hoy yo me considero una persona plena, absolutamente plena, tanto a nivel profesional como a nivel personal. Y eso lo he conseguido porque he tenido una máxima durante toda mi vida, que me enseñó una persona de la cual luego os hablaré. Y es que, como os pongo ahí, el fracaso para mí forma parte de la vida. Y el que no fracasa no aprende. Y tener clarísimo, el que no aprende no cambia. Como dijo Henry Ford, el fracaso es la oportunidad de empezar de nuevo, pero con un poco más de inteligencia. Así que hoy no voy a hablaros de la palabra fracaso, prefiero hablaros de palabras como aprendizaje, madurez, constancia, humildad y, sobre todo, actitud. Voy a hablaros de una persona que para mí fue fundamental en mi vida, que fue mi bisabuela. Mi bisabuela nació en el año 1896, vivió 2 guerras mundiales, una guerra civil. Lo pasó muy mal, tremendamente mal. Y sin embargo su actitud en la vida era maravillosa. Siempre estaba feliz, siempre estaba contenta y siempre veía el lado positivo absolutamente de todo. Hace muchísimos años, cuando ella me daba sus consejos, mucho antes de que existieran los coaching y existieran las charlas motivacionales, las bisabuelas sabían mucho más. Y ella me dijo una vez: hijo mío, pase lo que pase en tu vida, hagas lo que hagas, lo hagas bien, lo hagas mal o regular, tendrás fracasos, tendrás problemas, seguro, tendrás decepciones. En tu mano está cómo reaccionarás ante ello. Si de una forma positiva, aprendiendo de tus errores, asumiendo tu culpa con muchísima humildad, o de la otra manera, siendo pesimista, rindiéndote y viniéndote abajo, porque solo hay esas dos maneras. Bien, yo os voy a contar un poco mi experiencia empresarial. Yo tenía una empresa en Bilbao, fuimos la primera empresa en España que trajo lo que eran los aspiradores, digamos, inteligentes. Ahora hay un montón de aspiradores, hay aspiradores que andan solos y todo, hay aspiradores de agua, hay aspiradores sin bolsa. Nosotros trajimos el primer aspirador a España que hacía algo que no era lo convencional que se conocía hasta ahora. Era para la época, valía 2.000 euros de la época, que era una barbaridad, y los vendíamos como churros, absolutamente como churros, como todo lo nuevo. Teníamos 10 delegaciones en España, éramos número 1 en Europa. Yo incluso estuve invitado por la empresa matriz americana dando charlas sobre eficacia empresarial en Estados Unidos. Era todo maravilloso. ¿Qué nos pasó? Que vivíamos en una burbuja. Nos quedamos en nuestra zona de confort. Pensábamos que lo que hacíamos iba a funcionar siempre, que no hacía falta cambiar nada. Y nos relajamos, nos sobrevaloramos. No indagamos más en temas de marketing, no nos preocupamos más por el público objetivo, no trabajamos sobre la competencia, no hicimos absolutamente nada. Pensamos que así se podía vivir siempre. Y la competencia nos comió, y nos comió en muy poco tiempo. Tan poco tiempo que un año antes habíamos invertido casi todo nuestro dinero en nuevas infraestructuras y lo perdimos todo. Bueno, pues lejos de venirme abajo, lo que hice fue volver a montar otra empresa relacionada con las telecomunicaciones. Y me llevé parte de la gente que tenía trabajando allí, del equipo humano, y durante año y medio, 2 años estuvimos trabajando muy bien. Teníamos una empresa de casi 30 personas funcionando perfectamente, pero tuve la mala suerte de que un socio mío decidió llevarse el dinero sin avisarme. Entonces, bueno, pues volví a fracasar y volví a quedarme sin una. Decidí venirme a Zaragoza por segunda vez en mi vida, ya estuve aquí cuando estudié la carrera, y me vine detrás de mi hijo, porque mi exmujer se había venido aquí. Bueno, pues cuando vine tenía 2 opciones y me acordaba mucho de mi bisabuela. O me quedaba en mi zona de confort, porque la zona de confort, tener claro que es tanto la buena como la mala. Es decir, la mala es aquella que no te permite salir por miedo al fracaso.
¿de acuerdo? O seguir adelante y ser, como dice Pablo Coelho, un barco al que no le gusta estar atado al puerto. Y yo era de esos. Así que decidí embarcarme en una empresa que estaba en ese momento más o menos hundida. Tenía pérdidas, la imagen corporativa era mala, los clientes faltaban, los proveedores cada vez menos, pero decidí ir a por ella y empezar a dirigirla. Como os pongo ahí, no tuve miedo, o sea, no me asustó absolutamente nada. Me enfrenté a los miedos antes y utilicé las experiencias para esta nueva etapa. A día de hoy mi empresa lleva 7 años dando beneficios increíblemente con la crisis que tenemos. Y hemos abierto nuevos mercados, hacemos cosas que incluso gente que lleva muchísimos más años que nosotros nos está copiando, nos está siguiendo porque son cosas que funcionan. Y yo a día de hoy me siento plenamente satisfecho, tanto en lo personal como en lo empresarial. Si yo no hubiera tomado esa decisión, si yo no hubiera tenido esa iniciativa para hacerlo, pues probablemente me hubiera pasado que me hubiera quedado siempre en mi zona de confort con miedo a volver a fracasar. Y hay mucha gente a la que le ha pasado eso, gente conocida, ¿vale? Como Michael Jordan, que todos lo conocéis. Imaginaos que Michael Jordan, cuando, no sé si lo sabéis, pero en su equipo de baloncesto, el primer equipo de baloncesto en el que entró, le echaron porque dijeron que no era suficientemente bueno. Si Michael Jordan hubiera decidido jugar a béisbol, que tanto le gustaba, o a voleibol, o a lo que fuera, no se hubiera dedicado al baloncesto. A Walt Disney, en su primer periódico en el que trabajó, le echaron porque no era creativo, no tenía imaginación. A los Beatles, sabéis, esto es conocido, que su primera discográfica les dijo que su sonido no tenía futuro. Y Oprah Winfrey, que es la reina de la comunicación en Estados Unidos, trabajaba en una televisión local y le dijeron que era mejor que se dedicara a otra cosa porque no tenía futuro.